soy Cristina Dreyfus Serrano. Nací en el 82, que todavía me parece que es hace 20 años, pero yo sé que es hace casi 40. Y no sé si es la primera vez que entré en contacto con la arquitectura, pero de repente mi primera memoria con respecto a la arquitectura es el olor de cemento fresco. Es un olor que me encanta y de repente es curioso porque no me dedico a la construcción en absoluto. Y yo tendría 6 años o 5 y mis papás estaban construyendo su consultorio. Y mis tíos eran los arquitectos, entonces pasé un tiempo absurdo en obra, ahí tirada, me cogía las maderas, martillaba, clavaba, no sé, y olía cemento fresco. Entonces yo creo que esa fue mi primera memoria arquitectónica. Y me regalaron una wincha, o sea, yo andaba ahí feliz, era uno más. Y luego pasaron los años en la universidad, perdón, en el colegio quería, no sé, estudiar historia, en esa época no sabía que existía la sociología, pero si hubiera sabido que existía, probablemente hubiera dicho que quería estudiar sociología. Pero hacia el final dije, no, siempre quería estudiar arquitectura, voy a estudiar arquitectura. Y me encantó el recorrido de estudiar arquitectura. O sea, descubrir lo compleja que puede ser, a las profundidades a las que uno como ser humano puede llegar a través de la arquitectura. Ese es el recorrido que a mí me parece interesante. Y luego salí de la universidad, muy chibola, sin saber qué hacer con mi vida. Entré en una especie de crisis no me hallaba en las oficinas. O sea, había practicado durante la carrera, luego salí a chambear y era como, no me vibra. Entonces decidí tomarme el famoso sabático para hacer la tesis, que en verdad no haces tesis y no es sabático, no haces nada. Y un día mis papás me sentaron y me dijeron, hija mía, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te vas a dedicar? Y conseguí chamba como profesora de niños de colegio que tenían problemas en el colegio, en un sitio que se llamaba Buena Nota, que ya no existe, y recibía chicos de secundaria, random curso, random año, random problema, y había que de alguna manera llevarlos por ahí. Y mientras tanto, como seguí en crisis de identidad, me pasaron la voz para la maestría de la uni, la maestría en Historia, Teoría y Crítica. Y me pareció, pucha, monstruo, mis cursos preferidos habían sido el curso de Teoría de Leo Martuchelli, los cursos de Historia, o sea, bacán, este debe ser mi lugar, o por lo menos mientras sigo en mi sabático y termino la tesis, algo, ¿no? Y seguí esa maestría y me di cuenta que lo que yo quería hacer era investigación y teoría, pero en esa época no había campo para la investigación y la teoría, que ahora sí hay. O sea, en esa época a nadie le pagaban por investigar. Es más, era una idea completamente absurda, y si hacías teoría era un poco como Helio, que enseñaba su curso de teoría y que escribía y tenía su revista, o de repente Willy Ludeña, que investigaba, pero yo recién ahí conocí a Willy Ludeña. Entonces no había un campo para que aterrices en teoría de la arquitectura. Entonces dije, ok, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, yo voy a enseñar, eso lo tenía súper claro, desde la universidad y con estas clases que les daba a estos chicos. Ya, ok, voy a enseñar, me iré a estudiar algo fuera, y seguía yo todavía como medio perdida. Y cuando estaba por terminar la maestría, un día Lucho Villacorta, que enseñaba historia en la UPC, en Monterrico, me dice que lo reemplace un día, que no podía. Ya, monstruo, y yo me sentía pues lo máximo, ¿no? Primera clase que das y toda esta cosa, esta emoción súper paja de cuando empiezas a enseñar, que se debe mantener, pero a veces es difícil encontrarla de nuevo. Entonces di mi clase y Lucho me pregunta, ¿y qué es de tu vida, no? Y le digo, bueno, estoy haciendo la maestría, estoy ahí como, ya estoy por sustentar mi tesis de grado, y no sé, ¿no? Y me dijo, acaba de salir una convocatoria para becas en Italia, no sé si te interesa. En 2 semanas, por decirte. Le dije, Lucho, no hay forma, o sea, yo aprendí italiano hace unos cuantos años, no hay forma que yo me acuerde ni cómo estás, y no hay forma. Y me dijo, mira, llévala, no postula mucha gente, en esa época no postulaba tanta gente, creo que ahora postula más. Postula. Y si no la haces, ya sabes cómo es, el próximo año la haces. Ya. Y la saqué. Entonces, de pronto, de un día para otro, era como, ya te vas en unos meses a estudiar un doctorado en Roma. Fue como muy así. Tanto así que cuando me fui todavía no había sustentado la maestría y tuve que regresarme, sustentar y volverme a ir en algún momento en la mitad de la situación. Y así fue. Y en el interín, o sea, ya están pasando un montón de años, ya empieza a haber un lugar para la investigación, ya empieza a haber un lugar para las publicaciones, para la teoría, para el desarrollo de una arquitectura no proyectual, sino reflexiva. Además, por ejemplo, a mí me parece súper importante
Willy Ludeña, que decía, el que investiga no es menos arquitecto que el que proyecta y construye. Pero fue como, o sea, no es que me equivoqué de carrera, es que estoy viendo la carrera de un costadito, no de repente del camino que se esperaba, sino un camino un poquito más raro. Y había gente que todavía me decía, ¿y cuándo vas a empezar a construir cosas? No, y yo leyendo libros y escribiendo cosas. Como, ¿nunca? O sea, tengo una casa y un baño, eso es todo lo que he construido en la vida y creo que así va a quedar. Cuando haga mi folleto va a ser como muy chiquito, muy breve. Y así fue. Entonces, cuando ya regresé de Italia, ya había un lugar para todo esto. Ya había más gente que estaba haciendo teoría, gente joven que estaba más interesada, y me dediqué a enseñar. Y poco a poco se fue abriendo la ruta de la investigación. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en la universidad, se empezaron a armar los grupos de investigación, que todavía eran por amor al arte. Ahora ya son pagados, ahora puedes hacer prácticas en investigación. Hay coordinaciones de investigación en todas las facultades de arquitectura de las que yo sé. Antes, o sea, ¿qué era eso, no? O sea, yo alguna vez he conversado con algún profesor, yo quisiera hacer una tesis de investigación. ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando de principios del 2000, no era un tema. Y ahora sí lo es, y eso me parece que es importante. Cuando yo salí del colegio, probablemente habían más opciones, pero las 3 opciones que estaban en mi radar era la Ricci, la UNI y la UPC. La Católica todavía no empezaba. Y muchas otras, ¿no? Que empezaron a aparecer en esos años. Y no me acuerdo, por ejemplo, si la San Ignacio ya estaba o no, pero por alguna razón no entró en mi radar. Y en esa época, un par de años antes, no más, que yo estuve en quinto media, empezó esto de selección preferente. O sea, que no es que tú postulas a un examen horrible que de repente ingresas, de repente no, sino que si eres tercio en la universidad, ahí te busca. Entonces era como, ok, de pronto me empezaron a llegar brochures a la casa y estudia. La San Ignacio existía, ahí está, pero no me acuerdo si tenía arquitectura, porque sí me llegó ese brochure, y la UPC y no sé qué. Entonces, eso fue atractivo en su momento, porque me daba un poco de no sé, nervios dar el examen y si no entro, no sé qué. Pero lo que verdaderamente me enamoró, eso fue una anécdota, pero lo que verdaderamente me enamoró de la UPC fue Proyecto Italia. Cuando leí el brochure, estaba Proyecto Italia, y decía, te vas un mes a Italia a estudiar arquitectura, o sea, qué idea tan genial, qué cosa tan alucinante, y yo quiero hacer eso. O sea, yo me acuerdo teniendo esa conversación con mis papás, o sea, de todas las universidades pueden ser varias, y me gusta esta, porque hay esto. Y díganme qué tengo que hacer para que llegado el momento yo pueda hacer esto. Y mis papás me dijeron, bueno, tercio beca y tú solita te la pagas. O sea, digamos, no eso, ¿no? Pero un poco por ahí del trato, y que me parece un súper buen trato, dicho sea de paso. Y eso fue lo que me terminó de enamorar por completo. Eso, y que en su momento me fui a las 3 universidades a pedir información. Y los únicos que me supieron dar información fueron los de la UPC, porque los canales burocráticos de las otras 2 universidades, por lo menos en ese momento, eran un poco complicados. Avenida Petitoires, 1687, que es la casa donde pasé mis primeros años. Es una casa republicana, me imagino, de principios del siglo XX posiblemente, y nosotros vivíamos en un segundo piso. Y esos son claramente mis orígenes. Y me fui a los 7 años, pero así como el olor del cemento, mis memorias arquitectónicas son de ese espacio. Dicho ese paso, no vayan a verlo, porque creo que es un hotel por hora actualmente, pero en su momento era una casa respetable, en un barrio relativamente respetable. Y estas casas de techos altos, de ventanas verticales y de espacios que se conectan entre sí. O sea, no es el pasillo con todos los cuartos, sino que de un cuarto vas a otro y vas a otro. Son cosas que mucho tiempo después se me ocurrió que habían influido en mi manera de ver las cosas. De repente. Y no sé, como este cuento por las azoteas de Ribeiro, que un niño se pasea por las azoteas. Yo no tuve eso en la infancia, pero si hubiera sido un poco más aguerrida, lo hubiera podido haber tenido, porque hubiera podido subir a la azotea y hubiera de repente saltado de una azotea a otra. Yo era medio timidona, entonces no lo hice, pero ese potencial de eso. Y luego terminamos viviendo en Vallehermoso, que es más o menos cerca de Casuarinas, completamente otro tipo de ciudad. En esa época además no había casi nada. El parque, que ahora es un parque maravilloso, era un terral, y ahí andábamos medio pioneros abriendo camino en esta casa consultorio que mis papás habían construido. Pero por alguna razón, a pesar de que mi vida pasó más allá, de repente estas primeras memorias son más de esta casita en el segundo piso ahí en la avenida Petitoires. De repente eso es. Ahora, yo nunca tuve mucha vida de barrio. O sea,
porque también yo soy hija del terrorismo, o sea, yo fui niña en los 80s, no había el grupo, no salíamos, o sea, si salíamos abajo, había un cañito a juntar agua porque había escasez de agua en la casa en la que vivíamos. Entonces, de repente gente un poquito mayor o un poquito menor que yo sí te puedo hablar del grupo del barrio, o del grupo del edificio, o del grupo del condominio. Yo no tuve nada de eso. Un par de amigos por ahí porque nos juntamos en una academia de hacer básquet que quedaba por ahí, pero no más. Entonces, yo no siento que tenga una relación muy potente con ningún barrio en esos términos. Yo creo que el lugar de origen es uno. O sea, si alguien te dice que tiene varios, en realidad es que tiene dificultades para escoger uno. Y si es ese sentido, esa es la casa. Pero luego hay un montón de lugares que uno va tomando prestados por el camino y los va haciendo propios. Cuando yo tenía 9 y mi hermano menor tenía 6, y yo creo que es un dato importante porque éramos bien pequeños. Mis papás ahorraron lo que había que ahorrar en esa época y nos fuimos un mes a mochilear por Europa. Y claro, no teníamos mochilas, teníamos estas maletas antiguas que ni siquiera las puedes jalar, ni empujar, ni cargar, estas que eran como de una especie de plástico tipo coherina, porque claro, o sea, imagínense estos papás súper jóvenes, o sea, todavía, creo que ni 35 tenía mi papá, que se van con sus 2 chibolos a pasear por estas ciudades en tren, ni siquiera era que el tour programado de esos, no, era completamente en tren. Me acuerdo una vez llegar a algún lugar, a una estación, y ahí mismo en la estación buscar hotel, no había ningún tipo de internet, ningún tipo de soporte, eras tú con tu plano a la que fuera. Y ahora yo con hijos, me imagino a mis papás en ese momento y digo, miércoles, qué nivel de valor para hacer esto. Y de repente hay un antes y un después de ese viaje, o sea, fue una cosa alucinante. Y me acuerdo de cosas de ese viaje, me acuerdo de conversaciones, me acuerdo de estar parada delante de cuadros que en su momento los vi y que años después los vi en clase y era como, yo he estado ahí, o sea, yo he visto esta cosa y no era una cosa que mis papás me llevaban, o sea, creo que la sensación de trascendencia en ese momento no la tuve y apareció o fue apareciendo muchos años después. Entonces sí tenía marcado eso, o sea, sí tenía marcado que había ahí estos lugares fascinantes, estas ciudades fascinantes como Roma, como Florencia, como Madrid, que eran como estos nombres casi míticos, ¿no? Como sitios de cuentos. Pero además, en Alemania vive mi abuela y pasamos un tiempo en su pueblo, y era uno de estos pueblos que parecen cuento, con estas casitas de madera que tienen 400 años de antigüedad y un árbol que es tan viejo que le han puesto columnas para que no se caiga porque es el símbolo del pueblo, y es una cosa así que parece cuento. Entonces tenía todas estas idealizaciones. Y años después, en cuarto, quinto de medio, ya tenía 15 años, volvimos a ir y era una cosa mucho más estructurada, ya con hoteles previstos, ya con la cosa planeada, y me gustó menos. O sea, de repente es por idealización, o de repente es porque siempre hay esta cosa de qué paja llegar a un lugar y tener que figurar qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y dije, yo quiero regresar a Italia. Esa era la premisa. Yo quiero regresar a Italia. Y esta cosa de Proyecto Italia, que podía haber sido Proyecto Francia, que luego existió, en esa época no existía, podía haber sido Proyecto Inglaterra, era esta idea de ir a estudiar arquitectura a los lugares en donde está sucediendo, que el Coliseo no te lo cuenten, que te lo muestren. Me parecía, de repente también tiene que ver con algo docente, recién se me ocurre pensarlo, ¿no? Que es la manera en la que tienes que aprender las cosas, no sé. Y entonces tenía estas 2 experiencias. Es más, creo que mis primeros recuerdos de Roma ni siquiera eran tan alucinantes, eran como ciudad grande, no estoy tan alucinada, no sé. Y de hecho, cuando ya era momento de decidir dónde hacer doctorado, yo tenía como 2 ideas fijas. Quería vivir en Florencia y quería estudiar un doctorado en teoría de la arquitectura. Y no intersectaban, porque en Florencia no había eso. Y los únicos lugares que tenían doctorado en teoría eran Roma y Bolonia. Entonces pensé, bueno, Roma siendo capital es más fácil irte a otras partes una vez que estás ahí. Y por eso llegué a Roma. Y ahora, después, con los años, Roma es otro punto de referencia. Totalmente. Y cuando he podido, he regresado. Después he hecho un postdoctorado en Roma, en la misma universidad. A pesar de que fueron años bien complicados los años del doctorado, cuando puedo vuelvo. Y si me dijeras a qué lugar viajaría si pudieras, entre los 3 primeros estaría Roma. No sé exactamente por qué, pero ahí está. Muchísimos. Y como que de los mentores coges ciertas cosas, ¿no? O sea, yo no creo que haya la figura de un gran mentor del que tomaste el 90% de las cosas que sabes o admiras, sino que vas como tomando prestadas cosas de diferentes personas. Yo creo que mis papás, por ejemplo, influenciaron muchísimo en el aspecto académico.
O sea, yo de niña los veía estudiando y escribiendo. Y me acuerdo que uno de mis primeros cachuelos fue hacer un Excel con los libros de su biblioteca. Entonces, literal, autor, título, editorial, año. Y todavía esas cosas que aprendes de chibulo y no te olvidas, todavía me acuerdo de algunas editoriales y algunos años de algunos libros que ellos tienen ahí en su biblioteca, de psicología. Así que eso es una tremenda influencia. Luego, estos tíos arquitectos, que no tienen, digamos, lo que hacen ellos no tiene nada que ver con lo que hago yo, porque ellos construyen y diseñan, y no sé, edificios, diseño interior, y al final nuestras carreras son completamente distintas, pero en su momento estaban ahí, fue un poco el acceso a este mundo de arquitectura. Y no sé, yo tengo, cuando yo me gradué de la UPC de pregrado, esta tía arquitecta me regaló enmarcado un dibujo que yo había hecho a los 5 o 6 años de un plano. Una vez que me estaba en su casa y me puse a jugar con sus herramientas y con sus estilógrafos y había hecho este dibujo y ella lo había guardado más de 10 años, o sea, toda mi escolaridad y toda mi carrera, y lo había enmarcado y me lo había regalado. Entonces, es como esos momentos alucinantes. Y claro, ahí hay esta línea. Y luego, durante la universidad, claramente Miguel Cruchaga, con este curso de Introducción a la Arquitectura, fue uno de esos momentos en los que te imaginas posibilidades. Yo creo que un buen mentor es ese que te da la posibilidad de imaginarte cosas. O sea, que no te dice, ya mira, acá está la línea y hasta que no vas a llegar, sino que el mundo es infinito y hay estas posibilidades, pero hay miles de otras más que yo no sé y que tú vas a saber. Y como, ok. Entonces, ese curso, además en segundo ciclo, que estás recién como que abriendo los ojos, ese fue un gran momento y Miguel Cruchaga es un gran mentor. Y no creo que solo como arquitecto y como orador, que es espectacular, sino también como una persona correcta. Y no siempre uno puede decir de las personas que son personas correctas, con una ética sólida y con principios ahí. Yo creo que Miguel Cruchaga es una de esas personas, un caballero. Y no solo durante la carrera, Lucho Villacorta, que enseña historia. Por ejemplo, nunca fueron mis profesoras ni Lili Checa ni Marisa Concilieri, pero sí considero que han sido mis mentores en algún momento porque nos hemos cruzado, hemos enseñado juntas. Marisa, hasta el día de hoy, cada vez que hablo con ella siento que me está enseñando algo de la vida, no sé. Y Elio Martuchelli. Y además a Elio, yo lo conocí en Proyecto Italia, porque por alguna razón Elio fue a ese viaje junto con Lucho Villacorta. Y es la única vez que fue y nunca entendí cómo sucedió eso, porque usualmente era Lucho Lili, o creo que de repente Lucho Marisa. No sé cómo se originó esta cuestión. Y de pronto ese año eran Lucho y Elio. Y Elio no parece, pero creo que en esencia Elio es tímido. Tengo esta teoría. Y al principio del viaje, Elio andaba por ahí, de vez en cuando hacía algún comentario, y como que Lucho, el showman del viaje, y te llegaba y se puede parar con una iglesia atrás y te habla de la iglesia y te señala las partes de la iglesia sin verlas porque sabe que están ahí, y tú estás como, no entiendo cómo una persona puede saber tanto de algo, y no solo de una, ¿no? De 200 iglesias y 15 palacios. Y Elio estaba ahí escuchando, y de pronto estos comentarios que hacía se empiezan a volver cada vez más, ¿qué dijo qué? Y era como, y de pronto yo me encontré a mí misma quedándome al final para caminar con Elio y escuchar cuál era el comentario que estaba haciendo. Y esos comentarios se empiezan a convertir en conversaciones. No sé, o sea, y de pronto, además Elio yo creo que es muy socrático. Él no te dice, oh, mira esto, ¿no te parece tal cosa? Y al hacerte la pregunta de esa manera te pones a pensar, puede ser, ¿no? Sí, pero no. Y en algún momento terminamos yendo un grupito a una especie de Disneylandia italiano, un parque de diversiones, lleno de montañas rusas. Lucho Villacorta primero en la fila de todas las montañas rusas con un par de personas más. Yo no me subo en esas cosas ni muerta. Entonces terminamos él y yo abajo conversando de qué es lo que hace real a la arquitectura y si es que un sitio tipo Disneylandia era un sitio real o no. Ese tipo de conversaciones que además si te agarran chibola es como, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo creo que él es definitivamente uno de los grandes mentores que tengo la suerte de haber tenido o de tener, porque es otra persona. Esa es otra cosa de los mentores, que cada vez que hablas con ellos por alguna razón sientes que, ok, de repente después tomo apuntes por acá, decir una cosa que me parece buenísima.
Y luego en la maestría conocí un montón de gente que no sé si es que puedo hablar de mentores individuales, excepto Willy Ludeña, de quien ahorita voy a hablar, sino de gente que iba sumando ángulos, maneras de ver las cosas que en la UPC yo no había tenido. Porque claro, la UNI y la UPC son probablemente dos opuestos de una misma manera, o sea, diferentes maneras, mejor dicho, de ver una misma cosa que es la arquitectura. Entonces, no sé, pues, por ahí estaba Pepe Bengolea, López Soria, que era es una persona increíble, llevé estética con David Soldevilla, y era como gente que en su momento yo no sabía quién eran, y años después fue como, él me enseñó, o sea, no sé, cosas bien impresionantes. Y Willy Ludeña, a quien yo conocía solamente de oídas, que de nuevo es otra de estas personalidades tremendamente fuertes, y ahí le escuché esta frase que ella dije, o sea, ser teórico o ser investigador es una manera de ser arquitecto, y me ayudó a reconciliar estas partes que yo tenía un poco como en conflicto. Y luego en Italia, mi gran mentor fue mi asesor, Roberto Secchi, que además, como yo era estudiante extranjera, yo no podía escoger asesor, me lo asignaban. Entonces, como que los extranjeros expusimos nuestros intereses, nuestras especies de temas de tesis, y los profesores escogían. Entonces, yo en ese momento que estaba en Italia, que no conocía a nadie y que no me hallaba, sobre todo al principio, que alguien se interese por lo que yo estaba haciendo fue como, ok, no estoy del todo perdida en la inmensidad. Y hasta el día de hoy, si me tengo que juntar con él por alguna razón, yo me pongo nerviosa. Y eso que es súper amable, es una persona muy cariñosa, muy amable, muy accesible. Yo igual siento que tengo que tener mucho cuidado porque, no sé, es una persona que inspira muchísimo respeto. Y estoy segura que estoy dejándome gente colgada. Pero ya después he conocido a gente bellísima, de repente no en una posición de profesor-alumno, sino más como colegas. Tengo una amiga que se llama Claire Cardinal Pett, con quien trabajamos, me invitó a Iowa varias veces durante unos años, en la época en que apareció Intuilab. Y Claire es una de mis personas favoritas en el mundo, es una persona bellísima, con quien siempre he tenido conversaciones interesantes de la vida misma y maneras originales de ver arquitectura. Pero yo siempre siento que estoy a la casa de mentores. Yo siempre siento que estas conversaciones estimulantes, de las que sales así, wow, son como vasos de agua que necesitas en determinados momentos de la vida. O sea, es importante. Y no sé, yo creo que si tengo suerte voy a seguir coleccionando mentores a lo largo de la vida porque es monstruo, pues, es una bonita colección. Suena bien feo, ¿no? Porque son seres humanos, pero digamos, decir, de fulano he aprendido tal cosa y de mengano he tenido tal conversación y me acuerdo tal día que estábamos tomándonos un café y pasó esto, y eso va enriqueciendo un poco la fantasía, ¿no? Esta fantasía que abre Miguel Cruchaga de qué caminos hay. Yo creo que lo que hacen los mentores en la vida es mostrarte caminos o ángulos que no se te habían ocurrido. Pucha, ya, este es paja. No necesariamente lo voy a seguir, pero existe y es paja. Claro, de repente uno tiene que estar como listo a captar, pero eso también coloca a todos los profesores en una posición bien incómoda, o sea, de harta responsabilidad, porque de repente eso que estás diciendo en ese momento, que estás cansado y que te falta el café o lo que sea, está resonando en alguien. Exacto, es como una gran posibilidad de onda expansiva. Y de repente ese rato en que crees que nadie te está escuchando, alguien de repente sí, no sé. Pero sí quisiera creer, o sea, sí consideraría que tuve una vida exitosa si al final de la vida alguien me dice, en este momento tú fuiste mi mentora o hiciste algo que en ese momento, o sea, no tiene que ser algo de toda la vida, ¿no? Pero en ese momento yo sentí que me enseñaste algo. O sea, yo creo que eso es misión cumplida. ¿Qué más puede esperar alguien, no? Yo no sé si los llamaría mentores o una influencia. Y si es así, es como otra lista, ¿no? O sea, en estos dos viajes, ¿no? Cuando tenía 9 y cuando tenía 15. Cuando tenía 15, terminamos en Viena y hay un arquitecto, artista, pintor que se llama Hundert Wasser. No, se llamaba, ya falleció, de repente lo ubican. Y aparecimos, X razón, no sé qué estaba pensando el que hizo el tour, frente a la casa, al multifamiliar que diseñó Hundert Wasser. Y creo que ese fue el momento en el que decidí que de todas las opciones iba a estudiar arquitectura. Fue como, ok, esta es la cosa que nunca me imaginé que se podía hacer y que yo no voy a hacer, pero que me parece que es como súper prometedora.
toda la idea de que el usuario debería ser el responsable de cómo se ve y cómo se siente su vivienda. Esa es como la constante de todas las cosas que me han interesado en la vida. La posibilidad, el derecho, la necesidad del usuario de personalizar eso que Hunter Wasser llama la tercera piel, que es el espacio habitado. La primera la epidermis, la segunda la ropa, la tercera el espacio habitado. Entonces, él sería, digamos, una de estas figuras a las que de vez en cuando regreso. Robert Venturi, a quien además tuve el gusto de conocer muy brevemente, y Denise Scott Brown. También, ante la duda, aprende de Las Vegas, no sé. Cuando la cosa se pone rara, aprende de Las Vegas. Se pone más rara todavía, pero ya, pues, ¿qué importa? A reírte un poco, ¿no? A no tomar las cosas tan en serio y a escuchar al vecino al que está pasando, ¿no? Y no sé, de los teóricos. Curioso, de pronto me quedé en blanco, no se me ocurre así ningún autor. Creo que es una suma de muchos autores. No sé, de repente después me regresa, pero ahorita se me han ido. Aquellos que empacaría si tuviera que irme, Kenneth Frampton, de todas maneras. Kenneth Frampton tiene una manera de cruzar cosas históricas que están pasando random y las vuelve coherentes. En ese sentido también Cole Cujun. Frampton me parece un poquito más chévere. Y de los textos que tuve que leer de estética, cuando finalmente aterricé en este doctorado, lo primero que me hizo entender mi asesor mentor fue que no sé nada, que soy una pobre ignorante de la vida tratando de entrar a las ligas mayores. Nunca me sentí tan ignorante como esa primera vez que me junté con él y me empezó a dictar nombres de gente que tenía que leer, que además los dictaba a una velocidad bestial. Mi italiano todavía no estaba como para coger esto, entonces yo escribía lo que me parecía. Y el día siguiente en la biblioteca, 15 maneras de deletrear Simmel, ¿no? Tienes que leer a Georg Simmel. Z-I-M, no, S-I-M-M, no, no. Hasta quedaba con el fulano. Además, en el interín leí cosas que nada que ver. No creo que me esté mandando a leer anatomía, no, ni fregando. Porque me moría de vergüenza preguntarle, por favor, ¿podría deletrearme el apellido? Porque me sentía recontrabruta. Entonces ahí terminé leyendo a Simmel, que me parece otro gran autor, a Walter Benjamin, a Kant, que lo tuve que sufrir porque nunca llegué a cogerle cariño, pero por ahí pasó, no la consideraría un mentor. Alexandra Lange, y luego las grandes críticas, ¿no? Ada Louise Huxtable, qué maravilla esa mujer cómo escribe. Inga Saffron, qué bestia. Yo creo que haces así la pluma y salen gotas de ácido, pero qué maravilla. Con un crítico puedes no estar de acuerdo, pero un crítico bueno es el que te hace ver las cosas de otra manera. Entonces, Alexandra Lange, por ejemplo, te invita a ver ciertas cosas. Y ni siquiera te termina diciendo bien qué opina o no, o será que da igual, porque lo que está haciendo, verdad, esto se puede ver de esta manera, habla de escala, habla de relaciones sociales, habla de forma, habla de un montón de cosas, y te invita a ver esas cosas. Ada Louise Huxtable, si lees sus textos, era una crítica despiadada. Si algo le parecía una porquería, lo escribía con todas sus letras, esto es una porquería. Pero era una persona encantadora. Y yo he visto alguna vez videos donde sale ella, una maravillosa persona, muy generosa con su tiempo, muy generosa con la gente. Y yo admiro de ella, por ejemplo, que pueda combinar ambas cosas. Que la crítica es la crítica y ella como ser humano no es un ser amargado como en la película de Ratatouille, sino que es una linda persona que se pasea por la vida. De Inga Saffron no sé tanto, pero me divierte muchísimo lo que escribe. No sé, hay gente que aparece por ahí. Justo hoy día estaba leyendo un texto de un pata cuyo nombre de repente ahorita me va a venir. En algún momento llevé un curso de Coursera que se llamaba Modern and Postmodern, o una cosa así. El profesor que lo enseña, qué feo que no me acuerdo de su nombre, escribe cosas, y me parece que escribe cosas bacanas. Es filósofo, no tiene nada que ver con arquitectura, pero tiene cosas bajas. Yo hoy día estaba leyendo un artículo de él que decía que no se necesita tanto pensamiento crítico, sino afectos críticos. Y dije como, ok. Cosas que te abren la mente, supongo. Yo creo que hay la crítica y la opinión.
y la opinión no es menos que la crítica necesariamente, ¿no? Pero, o sea, si yo uso este parque todos los días o todas las semanas y de pronto le hacen algo al parque que me parece un mamarracho, lo puedo decir sin saber de paisajismo o de diseño urbano. Y es una opinión, que además está informada por mi uso del espacio. La crítica sí creo que debe tener un poco de conocimiento disciplinar. Sí me parece. Ahora, pero eso es una línea bien fregada, porque por ahí te diría, si no construyes no puedes ser crítico, que es la frase que yo más he escuchado en toda mi vida. De repente tienen razón, yo creo que no. Y ahí Ludeña dice que si no haces películas no puedes ser crítico de cine. Entonces con ese argumento mata a todo el mundo, ¿no? Porque es cierto. Sí creo que pasar por una escuela de arquitectura y pasar por estudiar arquitectura y sobre todo tener amigos arquitectos y conversar con ellos el día a día, a uno como crítico le hace ver más ángulos, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es importante esta especie de conocimiento de la disciplina. No sé si sea indispensable, no lo sé. O sea, he leído crítica arquitectónica alucinante de sociólogos o antropólogos que no sé qué tanto sabrían de la disciplina. Pero en lo personal sí creo que a mí me ha servido tener que diseñar y tener que hacer proyectos y pasar por todo eso. Pero es que la crítica no sale del odio, sale del amor. Tiene que. Si la crítica sale del odio, que te caiga el odio de vuelta porque te lo mereces. O sea, ya, si vas a tirar odio, recíbelo, pues ya, baboso. La crítica tiene que salir de un profundo amor a algo. Y si no lo entendieron y te odian igual, ya no es tu problema, pues se perdió en la traducción, no llegó a donde debería llegar. Pero sí es cierto, y lo sé por experiencia, que hay que tener la piel súper dura, hay que hacerse una costra y no leer todo lo que aparece en Facebook y a veces bloquear las redes un rato porque se puede poner muy tóxico, se puede poner muy feo. Pero también es cierto que dentro de todo lo que a un crítico le puede caer de vuelta, hay muchas verdades que a veces son súper claras y a veces hay que escarbar un poco dentro de los insultos y encontrar por ahí esa verdad, como la verdad está, que es una cierta verdad, de que el crítico que no construye no puede criticar, ¿no? Entonces, hay que escarbar detrás de la verdad de eso y tiene que ver de repente con una cierta vulnerabilidad de alguien que dio su alma en un proyecto y este otro que en su vida ha puesto un ladrillo encima de otro que me viene a decir que el proyecto está mal. O sea, se tiene que mostrar, creo que mucha empatía, pero sí es cierto que es duro, o hay que acostumbrarse de repente que a uno no le importe. Regresando a la pregunta, ¿qué te gustaría aprender? Me gustaría aprender a que de repente no me importe tanto, pero sí es cierto que un comentario hiriente a mí me puede dejar 3 semanas en la lona, hasta que, no sé, algo me levanta por ahí. O sea, hay mucho poder en estas cosas que escuchas por ahí. No lo sé, pero por eso, o sea, si es que asumimos la disciplina de la crítica como un hacer ver, como un compartir, como una invitación, y no como me quiero tirar abajo a este que además me cae pésimo, yo creo que el odio va a ser un poco menor. Pero no sé qué tanto hay de eso. Si no hay crítica, de esa crítica creo que hay menos todavía. Y con respecto a lo otro que dijiste sobre edificios que vale la pena, ahí yo creo que entra la experiencia estética, ¿no? No creo que puedas criticar algo que no te ha movido el alma. Es algo que te ha causado indiferencia, no lo puedes criticar porque no te ha despertado esa pasión, esa ilusión, ese amor, ese odio incluso si quieres, ¿no? UTEC, por ejemplo, a mí me despierta profundas pasiones. Entonces, ahí voy. Y también criticar es una catarsis. Es como, no puedo con todo esto que tengo adentro y tratando de que no sea muy malo, ¿no? Tratando de por lo menos redactar bien, ¿no? Pero luego hay cosas que de repente no son tan, no sé, no tienen tanta presencia como la esquina de tu casa o la tienda del barrio, pero que vale la pena criticarlas. Y ahí otra vez regreso a Dallas Huxtable. Dallas Huxtable no tenía escala en su crítica. Puede criticar la tienda, el deli afuera de su casa o podía criticar un master plan de Manhattan, no sé. Visibilizar también, ¿no? Porque no siempre tienes que criticar de lo que se está hablando, sino que crítica puede ser hacer visible. Claro, exacto. Visibilizar eso que de repente nadie está viendo, o muy poca gente, o que es algo muy chiquito que es ejemplo de otras cosas muy chiquitas que están por todos lados. Entonces ahí sí
Es cierto que muchas veces la crítica tiende a cosas más importantes porque de pronto de la bodega de la esquina de mi casa no le interesa a nadie y nadie lo lee o qué sé yo. ¿Se debería aspirar a criticar a todas las escalas? Sí, pero no puedes criticar algo a medida. O sea, si alguien me llama y me dice, oye, critica esta cosa de acá, y esa cosa no me produce ningún feeling, yo le tendría que decir, no me veo haciéndolo. Va a terminar siendo una descripción, no una crítica. Y mucha de la crítica actual que se vende como crítica es descripción. No aporta más allá que lo que puedas ver en el edificio. Yo creo que la crítica, no la investigación, nace de una mezcla de amor e indignación. Algo a lo que quieres mucho o cuyo potencial quieres mucho, y la indignación que te produce la enorme distancia que hay entre la realidad y esa cosa, no sé. No sé hasta qué punto soy crítica, porque no es que haga tanta crítica, pero resulta que de vez en cuando aterrizo en esa arena y termino siendo crítica. Pienso mucha, eso sí, pero eso es lo que todos hacemos, ¿no? Todos tenemos que estar ahí como pensando, pucha, ¿qué onda con esto? Pero en cuanto a la investigación, llega un punto que creo que todo es posiblemente investigable si es que le das un poco de tiempo. Y ahí lo que pasaba fue que al principio aparecían preguntas curiosas, ¿no? Por ejemplo, los significados que la gente le da a sus viviendas, las razones detrás de las formas, de las decoraciones, de la manera en cómo se ocupa el espacio. Y esa fue una de las primeras preguntas, y de ahí sale un poco mi tesis de doctorado. Pero siempre esta idea de unir los afectos, lo que la gente siente y lo que la gente desea y sueña, con lo que finalmente te ofrece la forma construida. Dentro de eso, todo el tema de autoconstrucción, do it yourself, tiene que ver con eso. O sea, no es lo mismo que te den una casa ya hecha que tú mismo hagas tu casa, seas quien seas, arquitecto o no. Y esa es una de las grandes cosas. Pero al momento de entrar al oficio de, ok, quiero hacer un artículo y quiero que salga publicado, porque además ahora que pagan por eso es parte de lo que hago para llenar la olla. Antes partíamos de la pregunta, y digo partíamos porque trabajo mucho con Pablo, con mi esposo, y ahora a veces vamos un poquito al revés. Vemos qué publicaciones hay que tienen temas que nos han interesado en algún momento y sobre los que ya hemos leído algo en algún momento, como, o sea, sobre las que ya tenemos algo investigado, más o menos. Entonces, como usualmente esto aparece 2 o 3 meses antes de la fecha de entrega, nos dedicamos esos 2 o 3 meses a sacarle el jugo al tema, a investigarlo por todos los lados que podemos. Y a mitad de camino pensamos si es que efectivamente hemos conseguido algo que pueda ser original, pero que a la vez tenga que ver con lo que está pidiendo la convocatoria. Y si hemos llegado a ese punto, seguimos y lo escribimos. Y si no hemos llegado a ese punto, bueno, esto no tiene mucho futuro, de repente no sabemos lo suficiente del tema, de repente no encontramos el hilo original y entonces ahí queda. Y cuando sí, nada, seguimos sacándole la mugre. Cuando hay que hacer estudio de campo, tratamos de enrolar estudiantes, básicamente porque sí creo que es importante hacer escuela de investigación. Y sí creo que ya estamos haciéndola. O sea, por ejemplo, ahorita estamos con una investigación con un grupo de alumnos de pregrado de la de Lima. Son 5 estudiantes que están trabajando en parte del recogimiento de información de esta investigación. Y me encantaría que se publique, no solo porque me encantaría a mí, sino porque me gustaría que estos chicos sean parte de algo que llega a una publicación, que está en una revista o que está en un repositorio y a la que pueden acceder después. Y ha pasado ya con gente que en su momento estuvo algún tipo de interés en investigación, que se están dedicando a cosas que tienen que ver con eso. Pero por ahí un poco la cosa. O sea, yo sí creo que hay como 1 o 2 grandes temas que en mi caso tienen que ver con esta relación entre los afectos y lo construido, y de ahí se van derivando cosas que a veces calzan súper bien y a veces no tanto, y cuando no tanto es interesante porque te obliga a hacer una especie de extensión hacia cosas que de repente no se te habían ocurrido en un primer momento. Claro, en una investigación no siempre hay mucho consenso. Haces consenso con la disciplina, no sé. Alguna vez le he dicho a alguien, yo hago teoría porque me llevo mal con el mundo real. Y es una mala frase en realidad, pero un poco sí. O sea,
tener reuniones de obra con media docena de personas más, cada uno soltando su opinión, yo creo que ahí estaría con úlceras. No sé, yo no tengo ese espíritu de diálogo que otros arquitectos tienen y que les va estupendo, ¿no? Pero yo sí necesito conversar mi investigación. O sea, yo siento que si no la conversas con alguien a quien respetas, además, y que te pueda dar una buena conversa, pues no, ay, qué lindo lo que estás haciendo, ¿no? Sino alguien que te pueda confrontar, te le está jugando horrible y puedes patinar feo, o puedes ignorar cosas que son súper obvias, o simplemente a veces necesitas decir las cosas en voz alta y alguien que te conteste para que la idea prospere un poco. En mi caso, usualmente es Pablo, pero yo últimamente trato de trabajar en pareja o con alumnos, y un momento en que digo, ya, o sea, díganmelo ustedes, yo no quiero seguir hablando de cosas que en realidad ni ustedes ni yo sabemos, así que necesitamos dialogarlo. Y ahí es cuando salen las cosas pajas, ahí es cuando sale la información interesante. Entonces, yo creo que a diferencia de un proyecto que puede ser un territorio de conflicto, porque hay intereses que son claramente divergentes, cuando muchas personas hablan de un tema de investigación, es como ver una misma cosa desde diferentes lados. Yo no lo veo tanto como un tema de conflicto, sino más como un tema de diálogo que hacen hacer algo, me parece. De repente estoy equivocada. Pero sí me parece que es importante tener a alguien con quien conversar las cosas. No es un trabajo del todo solitario, pero sí mucho menos social que el del proyectista, de todas maneras. Sí, claro. Yo creo que mi meta es enseñar a disfrutar. Si eso es lo que... Yo no lo tenía tan claro al principio. Al principio yo quería, no sé, yo era medio... De repente mis primeros años de profesora fueron un poco crueles. Yo buscaba, no sé, sacarle la mugre a la gente y el alumno que lograra lo máximo posible de sus capacidades. Sigue siendo importante, no digo que no, pero más importante me parece que las personas disfruten lo que están viendo y lo que están escuchando. Entonces, si es que enseño historia o teoría o crítica o taller, sí me gustaría sentir que lo que estoy enseñando son, más que enseñando, ofreciendo maneras de ver las cosas. Y si les gusta, chévere, y si no, no. Y eso, ¿no? O sea, y yo creo que entre todos tenemos que hacernos acordar siempre que es importante disfrutar las cosas. Es como una necesidad y es bien fácil olvidarse porque de pronto te gana el día a día y qué sé yo. Entonces, sí me parece que enseñar son estos momentos, estas oportunidades en las que profesores y estudiantes descubren juntos las mismas cosas, de las que de repente el profesor sabe un poquito más porque las ha repetido más veces, pero en el diálogo, en la clase, sucede eso. Entonces, yo creo que el gran arco es ese, y dentro de eso, bueno, aparece historia o teoría o qué sé yo, ¿no? Siento que cada vez más estoy menos interesada en escucharme a mí misma y más interesada en escuchar lo que los estudiantes quieran decir. Por ejemplo, tengo un curso de Historia del Arte en tercer ciclo y me gusta mucho que para muchos alumnos es el primer contacto con grandes obras de arte, ¿no? Ya la Mona Lisa la conoce todo el mundo y por ahí la Capilla Sixtina, pero obras un poco no tan conocidas y es la primera vez que las ven y es como, ok, acá está, no les voy a decir nada, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Y por supuesto al principio ni los grillos, ¿no? Nadie me hace caso y esta profesora loca que quiere que hablemos, estoy tomando desayuno, no molestes. Pero poco a poco, a medida que pasa el ciclo y a medida que los obligo a participar porque si no me lo jalo, empiezan a aparecer estas cosas divertidas de, oye, y esta cosa, y este color, y esta forma. Y la mitad de las veces son cosas en las que yo no había pensado antes. Y yo creo que también es eso, ¿no? Es ese momento de descubrimiento compartido que finalmente te llena, ¿no? Mira, lo que va a pasar al final es que cualquiera de estos chicos algún día va a juntar sus chivilines y va a aparecerse en un museo de algún lugar. Yo siempre les digo que cuando lo vean, además me manden una foto. No por controlarlo, sino porque luego yo uso esas fotos en clase. Este es mi alumno hace un par de años al costado de la obra tal. No tengo tantas, pero cuando a mí me divierte, no sé si a ellos. Pero, o sea, tú entras a un museo tipo el Louvre, que es un museo increíble, inmenso, infinito. No vas a ver todos los cuadros y no te vas a acordar de que tu profesora te dijo en Historia del Arte que este cuadro lo hizo tal en el año tal. Ni yo me acuerdo, así que olvídalo. Pero sí de pronto vas a estar caminando por esos pasillos, de repente cansado y con hambre, y vas a ver algo y decir, esto es, o sea, me gusta, y te quedas un rato parado mirando eso, y de pronto sí te puedes acordar que la luz está de cierta manera, y ves el año, de repente esto es barroco,
lo que significa que estaba pasando tal y tal, y lo que está queriendo hacer el pintor es esto. Entonces esa información de pronto vuelve no como un conjunto de fechas y nombres, sino como estas sensaciones que el estilo estaba trabajando, porque ese momento de la historia te estaba pidiendo que lo hagas. O sea, mis exámenes son texto abierto. O sea, a mí no me interesa que se aprendan fechas. Sí, o sea, si estás copiando el nombre de Da Vinci, por favor escribe bien Da Vinci, lo estás copiando, tampoco te pases, ¿no? Pero más allá de eso, no me estreso. No es eso. Es que si el día de mañana te encuentras delante de algo, lo puedas apreciar. Y ya. Y en ese momento también. O sea, cuando fue el primer semestre COVID, estábamos todos golpeados, pues. O sea, las clases nuestras empezaron en abril, llevábamos casi un mes en cuarentena, esta sensación como de solidaridad que hubo al principio de la primera cuarentena, y era interesante. Lo que les dije a los chicos en ese momento, y en verdad no lo dije yo, medio que me lo copié de que el Papa había dado un discurso, les digo, me gustaría que esto lo sientan ustedes como un espacio en el que nos calmamos todos un poquito, miramos otras cosas, nos olvidamos un poquito de que si el COVID, no el COVID, la prueba, no la prueba, y ya. Y lo dije y me olvidé. Y pasó el ciclo, y al final del ciclo en el portafolio una alumna me lo puso, y que efectivamente le había pasado eso. O sea, que en su casa no sé qué condiciones habían, pero se metía a la clase, se desconectaba y pensaba pues que en el Renacimiento de pronto, o qué sé yo. Ese es el mejor gol que uno puede hacer como profesor, ¿no? Que de pronto no se trata de acordarte de una fecha o de un lugar o de una guerra, sino de una experiencia humana que trasciende en una obra de arte 500 años después, no sé. Muchas personas me han enseñado cómo no enseñar. Y no las voy a nombrar, pero sí he tenido profesores en los que me quedaba clarísimo que esa no era la manera de hacer las cosas. Incluso profesores muy crueles, y en mis tiempos, o sea, a fines de los 90, principios de los 2000, no había tanta protección al estudiante, y un profesor impunemente podía tirar tu maqueta 5 pisos para abajo y no pasaba nada. Años después pasó, pero en su momento no. Entonces, pero por ejemplo, yo sí siento que algo de Helio se me quedó, de todas maneras. O sea, no tomárselo tan en serio, ¿no? Helio te puede enseñar las cosas más complicadas del mundo, pero tú estás muriendo de risa mientras las estás aprendiendo. Y jamás voy a llegar a ser tan graciosa como puede ser Helio, pero sí me parece que el humor dentro del salón de clases es recontra importante, fundamental. Completamente en otro estilo, yo creo que he aprendido el orden de Jorge Valerdi, que después lo tuve de alumno. Y creo que yo tenía más miedo que él, porque la primera tarea le dije que leer esta cosa, y él leyó esa cosa y 3 cosas más, una de las cuales yo nunca había leído. Entonces fue como, que este señor me sigue dando el mismo miedo que me da en taller 3 y ahora la profesora soy yo. No sé, de él algo he aprendido sobre cómo enseñar. La pasión que transmite Lucho Villacorta. Es otro estilo, pero es esa pasión. O sea, ¿cómo puede emocionarse tanto con algo que lleva diciendo hace 20 años? No sé, es como, wow. Tú puedes ser todo lo emocionante que quieras ser, y si el grupo no coopera, nada. O sea, nada. Ahora, yo he notado que ahora que las clases son online y no tengo las pistas visuales, creo que dicto mejor, porque no sé si se están aburriendo o no, y no me importa. De repente he dicho una patada, pero, o sea, cuando estás en clase y estás dando todo en la cancha, ya estás mostrando esa obra de arte que te hace vibrar y estás verdaderamente ya dándolo todo, ese momento de la enseñanza en la que tú sabes que estás ahí. Y tienes a la gente en la primera fila, sí, a la gente en la segunda fila chateando, y a la gente en la tercera fila haciendo higiene personal. Es como, ay, ya, ok, ya, ¿sabes qué? Ya, tarea, ya, chao. Pero eso no lo tenemos ahora, entonces la gente está con cámaras apagadas, tengo mi PPT, me emociono con las cosas, de repente no está viendo la serie en Netflix. No me importa. La clase está grabada, si te distrajiste la puedes volver a ver, y si no te interesa, no te interesa. Y de hecho mis evaluaciones de docentes están un poquito mejor desde que estamos online. No sé, pero sí es cierto lo que dices tú, así, no te enseñan a enseñar. Y yo creo que uno a lo largo de la vida va como que copiando ciertas cosas de gente que te gusta cómo enseña, y llega un día en que te despiertas y esas cosas ya no son copiadas, sino que ellas son parte de tu repertorio porque las has hecho propias. Yo no tengo 2 cursos iguales. Lo que yo doy, el PPT,
trato de que cada ciclo por lo menos 20% cambie. Cambian las obras o cambia la manera en la que lo digo. La tarea siempre cambia. Casi nunca doy la misma tarea 2 ciclos seguidos. A menos que me haya ido espectacular con la tarea, súper buenos resultados, entonces ahí sí, ¿no? Ponte una tarea que a mí me está gustando mucho para examen final de Ponte Historia del Arte. Si tuvieras que escoger 3 obras para explicar todo el barroco, ¿cuáles escogerías y por qué? Entonces, esa pregunta funciona súper bien, porque no tienes que haberte estudiado el barroco, tienes que saber un poco de las obras, porque si no, no te da tiempo para resolverla. Pero además usa mucho el criterio y el gusto de las personas. O sea, a mí me parece que Caravaggio, porque la teatralidad y no sé qué, pero él te dice Caravaggio es un payaso, a mí lo que me interesa es el Greco. Entonces, no sé, digamos, ese tipo de preguntas que hacen pensar, esa me ha funcionado, la voy a usar un par de ciclos más hasta que me aburra de las respuestas. Pero los ejercicios nunca son los mismos, los exámenes jamás son los mismos. Que se aburre es uno, pues, ¿no? De leer lo mismo ciclo tras ciclo. Y lo que mejor creo que funciona es cuando son preguntas que hacen pensar, ¿no? O sea, más que decir cosas, soltar alguna pregunta provocadora y dejar que durante un par de horas la discutan, la vean, la peleen y después la presenten. Me parece que eso funciona un poco más. No sé, además hay tantas maneras de ver una misma cosa que un profesor solo puede ofrecer una, o 2 o 3, si es que por ahí toma prestadas otras ideas. Entonces es más bacán cuando ofreces oportunidades para que los estudiantes vayan descubriendo sus propias maneras. Y uno se entretiene más, de hecho. Creo que lo más difícil que a mí me ha parecido ha sido tenerme paciencia a mí misma y a los procesos que implican avanzar. No sé, o sea, cuando yo empecé a enseñar, alguna vez me confundieron con alumna y me trataron un poco pésimo porque me había metido en un salón. Entonces yo estaba impaciente por verme mayor, porque eso ya no me pase. Como que las canas nunca me las voy a tener. Pero esa impaciencia, que sobre todo creo que uno tiene al inicio, a mí me cuesta trabajo, no sé, cuando estoy investigando algo, ya quiero llegar al paper terminado, ya quiero saber la conclusión, ya quiero redondear la idea. Y muchas cosas necesitan de un tiempo de maduración. Necesitas 2 o 3 días de no hacer eso y hacer otra cosa y dejar que la manzana caiga por su propio peso. Eso es algo que a mí me cuesta. Y siento que de rato en rato me tengo que hacer acordar a mí misma que es disfrutar el camino y no el lugar de llegada. No sé. Y si estamos hablando de cursos universitarios, jamás entendí cómo funciona la electricidad en una casa. Para mí eso que sale el enchufe es magia. Lo siento, es horriblemente rochoso confesarlo, pero ese curso lo llevé en verano mezclado con topografía y nunca entendí la electricidad. Y mejor no hablemos de agua y desagüe porque creo que tampoco lo entiendo mucho. ¿Y qué me gustaría aprender? Me gustaría saber todo. Me gustaría aprender 1000 cosas. Pero si pudiera aprender una cosa, así tipo de Matrix, que te ponen el chip de algo, 10 idiomas más, incluyendo lenguaje de señas. Eso me gustaría. Me gustaría poder encontrarme un artículo en ruso y leerlo, y un artículo en japonés y leerlo, y eso. Eso es lo que me gustaría aprender. ¿Por qué? Porque estructura la cabeza, la mente de otra manera. Sí, un poco eso. Hablar otro idioma te cambia la manera tu cerebro se conecta de otras maneras cuando aprendes otro idioma. Pero no sé. Es como mi hobby. Estoy fascinada por los idiomas y por explorar los sonidos de las palabras y cómo tienen relación. Por ejemplo súper banal, Moana. La película Moana, las pocas cosas que hay, me imagino que es maorí, no sé ni siquiera qué idioma es, tienen una musicalidad que de repente a propósito, de repente de casualidad, parece ir en concordancia con toda esta historia del mar y la isla y no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay una musicalidad en los idiomas, hay unas lógicas en los idiomas que yo creo que tienen que ver con la estructura del cerebro, pero también con hablar con la gente y con enterarte lo que la gente dice y qué es lo que la gente verdaderamente quiso decir con, que no es lo que sacas con una traducción. Una traducción es una interpretación. Entonces, creo que es esa enorme curiosidad
de entender a las personas de repente y cómo funcionan sus lógicas a través del idioma. No sé. Y eso que no lo había pensado, pero cuando lo preguntaste, eso es lo que se me ocurrió. No me molestaría saber Excel. Bien. Cuesta mucho tener un texto terminado y darle las 24 horas de maduración antes de publicarlo. Pucha que me cuesta. O sea, estoy como, necesito que esta cosa salga a la luz. Y ese rato es fundamental. Y ahí he tenido como 2 experiencias, no sé si son mentoras, pero sí 2 experiencias como muy, muy fuertes. Hace unos años me contactó una revista para escribir un artículo, una crítica sobre el Museo de Paracas de Sandra y Jean-Pierre. Entonces fue una experiencia súper bonita, los llamé y me dijeron, vamos un día, entonces nos fuimos a Paracas, nos encontramos en el museo, me pasearon por el museo, porque además Sandra estaba postulando un premio, entonces con este museo, un premio que eventualmente ganó, pero la idea de la crítica es que sea parte de lo que los jurados iban a evaluar. Entonces yo por un lado quería dejar a Sandra bien, pero por otro lado también quería hacer una crítica seria, lo cual al final, llegado al proyecto, no hubo ningún conflicto porque es un proyecto bastante bueno y a mí me gustó mucho. Entonces, en fin. Pero cuando terminó de escribir mi artículo, toda linda yo, no me sentía, además, qué paja que me han llamado para escribir un artículo en una revista internacional, yo me sentía la última Coca-Cola del desierto. Me escribió un correo a la editora, que es un correo que además tengo guardado en mi sección correos especiales que tengo que leer de vez en cuando. Era un súper correo y lo primero que decía era, estimada autora, tienes que considerar que todo texto tiene un arco narrativo y el tuyo no lo tiene. Y seguía. ¿What? ¿Qué? Y ahí pensé, pucha, qué suerte, porque con todo lo que me ha hecho, poder dicho, mejor me busco otra persona que en verdad sepa lo que está haciendo y que otra persona escriba, no sé, creo que no tenían tiempo para buscarse otro, no sé. Entonces, tuvo la generosidad, no de mandarme al diablo en el resto del mail, sino de explicarme en qué consiste un arco narrativo, tener una gran idea y cómo ir hilvanando, ir alimentando a tu lector poco a poco hasta que aterrizas a la idea como si fuera lo más lógico del mundo, porque tú los has llevado a lo largo de tu texto a interesarlos y a venderles, soltarles tu idea. Enorme lección de escritura que nunca nadie me había dado. Y la otra fue el año antepasado, justo antes de COVID, que estaba escribiendo un artículo con la que fue mi supervisora del postdoc y era un mate de risa porque su lengua materna era castellano, pero hacía tanto que no lo hablaba, que hablaba más inglés e italiano. Y yo tratando de practicar mi italiano también hablaba italiano, pero estábamos escribiendo en inglés. Fue todo un chifa espantoso. Pero pensábamos en las palabras. Entonces de pronto yo escribí una frase y yo feliz y demente, ella me decía, no, espérate, ¿qué quieres decir con esta palabra? Y yo, ya pues, por favor, podemos seguir a la siguiente frase, hasta que me acostumbró ella a qué quieres decir con esta palabra, porque esta es la mejor palabra para transmitir esta idea y no esta otra palabra. ¿Ok? No lo hago siempre, la vehemencia me gana, pero ese es el objetivo, que esa palabra sea la palabra. Sí. ¿Por ahí va la pregunta o me fui horrible por las ramas? La otra pregunta era... No me acuerdo de qué pregunta. Ah, sí, era para los arquitectos. Y la crítica ok, ya, no. Hay que anotar también, o sea, esa que escribiste para el artículo para Jean-Pierre y para Sandra, ¿está dirigido a quién? A los lectores de Architectural Review. Porque ese arco narrativo me parece que está asociado a cierto público. No necesariamente, pero sí es cierto, has hecho la pregunta de una manera bien interesante, ¿a qué va dirigida? No todas las críticas van dirigidas a todos los públicos. O sea, no sé si han leído alguna editorial de Arquinca escrita por Freddy Cooper. No es para todo público. Entonces yo sí creo, de hecho, cuando he hecho ejercicios de crítica con mis alumnos, lo primero que les pregunto es ¿a quién va la crítica? Decidan ustedes. ¿Va a tu abuelita, que no sabe nada de arquitectura, o va a tus colegas, o va a quién va? Y esa es la primera pregunta que tiene que hacerse un crítico. ¿Para quién me va a leer o quién quisiera que me lea? Y ahí te gradúas. O sea, una de las primeras cosas que me enseñaron fue que esto no es una pared, es un muro. Es una soncera, ¿no? Pero hay un léxico, hay una manera de llamar a las cosas. Y a mí me pone de muy mal humor esta especie de pseudocrítica
que se llena de palabras alucinantes que nadie entiende y te hablan de, no sé, la intersección epistemológica entre la volumetría trascendente. ¿Ah? O sea, creo que eso no lo entiende ni la persona que lo escribió, le gustaba cómo sonaba, nomás. Si la crítica cuesta trabajo entender, si cualquier texto cuesta trabajo entender, no cualquier texto, pero en general la crítica debe ser entendible antes que nada, si no, ¿para qué la estás escribiendo? Y si no la estás escribiendo para ser entendible, guárdala, tenla en tu cajoncito de cosas bonitas, no sé, al lado de mi querido diario. O sea, la crítica tiene que ser entendible, porque la crítica es un servicio, es un ejercicio de generosidad, supuestamente, en el que tú tratas de ofrecer maneras de ver las cosas, que de repente están recontra bestias, ¿no? Y de repente te equivocaste, pero estás tratando de hacerlo con esa vibra generosa, y si no es así, por eso es que tanta gente odia a los críticos, pues, porque hay unos que son bien odiosos. No sé si a ustedes les pasó, pero sus mamás no se paltearon cuando ustedes dijeron que en la universidad les criticaban. Mi mamá se palteó, fue como, ¿cómo está criticando a mi hija? Ma, tranquila, crítica no necesariamente es negativa, ¿no? En taller 1, le toca crítica. Es una palabra con connotaciones súper negativas. Y no tendría por qué serlo. O sea, la hemos hecho así, efectivamente. Y la crítica, ¿cuántas veces una crítica que ustedes han recibido ha sido buena onda? Ha sido no necesariamente positiva, sino constructiva. Es más, que tengamos que especificar que la crítica es constructiva está mal. La crítica siempre debería ser constructiva. Si no, debería ser otra cosa, no sé. ¿Crees que es un tema de la sociedad en la que nos crecieron? Yo creo que a mí una cosa que me sorprendió mucho en Italia es que había un conversatorio, por ejemplo, y se sacaban la mugre en el conversatorio, ¿ya? O sea, los que hablaban no se insultaban porque, en fin, pero verdaderamente se trataban unos a otros de ridículos, que las ideas eran pésimas, pero además no a ellos como personas, sino las ideas. ¿No? Tu idea no tiene ningún asidero, porque en tal año fulano dijo y no sé qué, no, pero es que en realidad tú estás olvidándote de que esto y esto y esto, se sacaban la mugre y luego todos iban al frente del bar a chupar. Fresh. O sea, nadie se ofendía con nadie, nadie se resentía con nadie, todos patapatas, chévere. O sea, podían tranquilamente separar la arena, el coliseo, del bar y de la amistad que se tenían, gente que además había tenido probablemente la discusión 15 veces antes y la seguían levantando, y eso acá no existe. O sea, si acá ves una discusión de ese tipo, esa gente no se vuelve a hablar, no vuelven a chupar nunca más y se mandan la moto al día siguiente de repente. Eso acá no existe, es muy idiosincrático. Acá la gente se ofende mucho y muy rápido, lo cual para escribir crítica es un reto, porque tienes que decir las verdades pero bonitas. Pero también yo creo que perdemos mucho el debate. Acá no estamos acostumbrados a debatir. Hay una especie de presión por quedar bien, por no ofender. Y claro, una vez me pasó un arquitecto cuya obra yo había criticado. Además, en redes, ¿no? Ni siquiera era una crítica medio que oficial, sino que simplemente había criticado su obra. Y unos días después me lo encuentro. Me había enterado que había tenido una hija y le digo, oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal tu hija? ¿No? O sea, ¿cómo te va? ¿No? Como que chévere. Porque finalmente es un ser humano con quien yo me cruzaba en los pasillos de la universidad y como ser humano, además yo también, mamá dijo chico, ¿no? El chisme y qué tal, ¿no? Y luego me entero que esta persona le dijo a otra persona, yo Cristina no la entiendo, porque le saca la mugre a mis edificios y luego me habla como si no pasara nada. Brother, son dos cosas completamente distintas. O sea, tu edificio es un objeto que me parece un mamarracho. Tú eres un ser humano que me parece bellísimo. ¿Y por qué no puede haber esa compatibilidad? Y yo creo que el 90% de las personas, y de repente yo me incluyo, tiene esa sensación, que si te critican el proyecto te están criticando a ti. Y en los arquitectos es especialmente importante porque la obra muchas veces no sale del alma. Y también eso uno lo tiene que entender, ¿no? Que eso que te quedaste horas pensando en la forma y no sé qué, y que tuviste estas discusiones con el promotor y con... Luego llega una pulpina a escribir 3 onceras y a sacarle la mugre, es feo, y lo entiendo. Pero también entiendo que si es que no hay esa crítica, no podemos simplemente aceptar las cosas que suceden. O sea, a la pintura, cuando pintas algo, ¿a quién le respondes? A ti, a lo que tú quieres y a lo que el soporte, o sea, al lienzo, ¿no? Que de pronto en tal soporte no puedes poner tal tipo de pintura porque no pega. Son las únicas condicionantes que tienes y eso lo dice Hegel además.
Pero cuando es arquitectura, tienes que responderle a un montón de gente. Entonces, que nos vendan la profesión como una cosa artística es una estafa, porque sientes que eres artista, pero en verdad no, en verdad es un tremendo trabajo de recursos de gestión, de capital humano, de interpretación, de presupuesto, de tiempo, de todo esto que han dicho, pero igual inviertes tu alma como el pintor con el cuadro, entonces por supuesto la crítica te golpea igual. Y claro, como no hay una escuela sana de crítica, eso pues, ¿no? La palabra misma está cargada, y qué pena. Qué pena, porque, o sea, de repente, así como en su momento me hubiera gustado, y ya ahora hay alumnos que se interesen por la investigación, de repente sería bueno alumnos que se interesen por la crítica y que la sigan. Cuando todo el mundo sale a la universidad, todo el mundo está interesado en la crítica, pero 10 años después todo el mundo se aburguesó y a nadie le interesa seguirla. Entonces, esa crítica que nace del análisis y que nace de la pasión, del amor, esa es la que necesitamos, una crítica que hable el diálogo, ¿no? Divertida, que considere a la gente, que sea fácil de leer, que te mueras de risa cuando la lees, esas cosas.